Hola, muy buenas. Hoy es miércoles, lo siento, ayer se me pasó totalmente que era martes y no pude compartir con vosotros. Hoy lo que vamos a compartir se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 10, que dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es un texto que nos tiene que dejar maravillados, porque hay una misión para la iglesia, no solamente ir por todo el mundo predicando el evangelio, sino también la iglesia debe dar a conocer a los principados y a las potestades a Dios como el único y sabio Dios, el único todopoderoso, al único omnisciente, al único a quien servimos y sobre todo a quien conocemos para poder con sabiduría darle a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene también este ministerio de dar a conocer a las potestades superiores quién es Dios para nosotros, porque ellos saben quién es Dios, fueron creados por Dios, aunque se rebelaron en su momento, pero la verdad es que fueron creados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo tener un conocimiento grande de nuestro Dios, poder conocerle a Él. Y cuando le conocemos a Él, podemos dar a conocer también a las potestades y en los lugares celestiales y a los principados. Que dice aquí que esto tiene que darse a conocer por medio de la iglesia. Es decir, que la iglesia también tiene que tener esa sabiduría para dar a conocer todo eso ante las potestades superiores. Hoy en día en las iglesias estamos tan ocupados y tan preocupados de tantas cosas que la verdad es que no damos a conocer a las potestades y a los principados la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando en demasiadas cosas. Y tantas cosas nos ocupan que no vemos o no entendemos cuál es la sabiduría de Dios. ¿Y por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor es una reverencia, es un saber estar. Como le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, afanada, María ha escogido la mejor parte, que era estar sentada a los pies de Jesús. Nosotros nos afanamos por muchas cosas. Primero, y con perdón, entretenemos al pueblo. Hablo de entretener al pueblo porque estamos haciendo tantísimas cosas, tanto evento, tanto esto, tanto lo otro, que estamos entreteniendo al pueblo de Dios y no estamos pendientes de conocer a Dios tal y como Él es. Tantas personas en la Biblia que conocían a Dios. David es un claro ejemplo de cómo conocía a Dios. José era otro claro ejemplo de conocer a Dios.
y de tener sabiduría de parte de Dios. Y él podía manifestar la sabiduría. Y aunque pecaran, ellos sabían hacerse perdonar yendo a los pies de nuestro Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos mal cuando erramos y en vez de ir a pedir perdón al Señor, el enemigo se aprovecha y nos hunde cada día más. Y nos hunde peor que peor. El mundo entero está esperando ver una iglesia viva, una iglesia llena de sabiduría, no solamente de conocimiento intelectual o de conocimiento vano de teología o algo, sino una iglesia viva, una iglesia llena de sabiduría, que sabe estar en los momentos más difíciles y sabe estar en los momentos más duros. La iglesia era perseguida en los tiempos de los apóstoles, pero sabían estar. Tenían sabiduría de parte de Dios para reunirse, para clamar, para no negar a nuestro Dios. No solamente había evangelistas que iban predicando, sino que la iglesia estaba dando a conocer a este mundo la sabiduría de Dios, estando callada, aceptando todo lo que le venía encima. No se entretenían en nada. Si se entretenían en algo era tratar de conocer cada día más a Dios. Una vez que uno conoce a Dios, el Señor reparte sabiduría. David era sabio. Salomón era aún más sabio que todos. Dice que no ha habido ni habrá ningún rey tan sabio como lo fue Salomón. Él necesitaba sabiduría. Él necesitaba que el Espíritu de Dios le indicara cómo actuar frente a un pueblo tan grande. Él no pidió riqueza para sí, él no pidió una larga vida, él no pidió nada, solamente, Señor, quiero sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Y esta sabiduría hizo que todos los enemigos vieron que Dios había elegido a Salomón para dirigir al pueblo de Israel. Casi todos los enemigos estaban sometidos a él. Incluso venían de lejanas tierras para escuchar su sabiduría. La iglesia debe de buscar sabiduría, no tanto entretenimiento y más sabiduría de parte de Dios. Y eso es como hizo María, estar sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios. Hoy podemos estar igualmente sentados a los pies de Jesús, leyendo la palabra de Dios, estando atentos a la palabra de Dios. A mí me chocó esto, dar a conocer a los principados y potestades de los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Darla a conocer a ellos. Que Dios nos ha salvado por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios nos ha llenado del Espíritu Santo. Que Dios es nuestro guardador. Que Dios es el que nos cuida. Que Dios es nuestro abogado. Que Dios es nuestro juez. Que Dios es todo en todo para nosotros. Y que ellos van a ir al lago de fuego y de azufre. Hay que darle a conocer esas cosas a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Hay un verso que me llama mucho la atención, que es de un hombre que quería echar un espíritu de otro, no sé, no me acuerdo cómo se llama el mago este, no sé si era Simón o otro, que quería echar o alguno digamos, seguidores
de lo que era el Señor, ¿no? Porque muchos seguían al Señor y seguían, pero claro, le seguía, eran, digamos, fan de él, pero realmente no le conocían. Por eso dice que este hombre trató de echar un demonio. Y el demonio le respondió: a Jesús y a Pablo conozco, pero tú, ¿quién eres? Claro, te digo, si este demonio no le conocía a él, es porque no era conocido de Dios tampoco, a pesar de tratar de echar al demonio en el nombre de Jesús. Porque este espíritu le dijo: a Jesús conozco y a Pablo también lo conozco. Él sabía quién eran. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando a conocer, Pablo estaba dando a conocer la sabiduría del Dios Altísimo. Y esto es lo que necesita la iglesia. Yo muchas veces cuando digo que entretenemos, pues la verdad que entretenemos. Hay eventos, conciertos, donde por cierto hay que pagar. Hay algunas veces convenciones que por cierto muchas veces hay que comprar los libros, para no decir que nos van a sacar dinero, pues hay que comprar libros, materiales, esto y lo otro. De gracia recibiste, por tanto dad de gracia. Pero no, hoy no es tanta la gracia lo que inunda el corazón de muchas personas, sino es la gracia del dinero. Hay conciertos, hay eventos donde todo es pagadero, y en vez de reunirnos ya tanto a buscar de Dios, a orar, a tener reuniones los unos con los otros, a poder bendecir a nuestro Dios todos juntos, a poder orar todos juntos, lo más triste es que en un culto de oración vaya 10 personas, cuando la iglesia a lo mejor cuenta con 100 y pico o 200 y pico. Qué triste es ver que la gente no quiere tener contacto con Dios, con la iglesia. Porque hay tiempo para orar solo. Entonces, tú puedes decir: no voy al culto de oración porque oro en mi casa. Me parece muy bien. Pero hay tiempo de orar solo. Hay tiempo de orar en familia. Y hay tiempo de orar todos los hermanos junto a una voz. La iglesia debe saber congregarse para poder clamar por sabiduría, por poder, por la manifestación de dones, por dejarse guiar por el Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Pero nos entretenemos en muchas cosas. Estamos entretenidos. Yo recuerdo una predicación que leí de, no me acuerdo el nombre ahora mismo, no me viene, de Spurgeon, que decía: pastoreando ovejas o divirtiendo a las cabras. Y entonces hablaba de la manera que hoy en día se hace tantas cosas y se celebran tantas fiestas, y le ponemos un nombre evangélico para quedar bien. Pero son fiestas que no son agradables. Yo no sé si a Dios le agrada tantísimas fiestas que hacemos precisamente a tanto ídolo como hay. El enemigo muchas veces se ríe, se burla, porque no conocemos a nuestro Dios. No tenemos sabiduría de lo alto. Por tanto, si no hay sabiduría de lo alto, ni conocemos a Dios, la manifestación de los dones va a ser muy difícil. Muy difícil. Porque el que conoce a Dios, como Juan y Pedro conocían al Señor y levantaron a ese inválido de la puerta del templo, diciéndole: mira, ni oro ni plata tengo, es que no te puedo dar nada para ayudarte, pero tengo algo mucho mejor. Este se quedó mirándolo y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Después Pedro también resucitó a Dorcas. Pablo fue mordido por una serpiente y el veneno no tuvo efecto.
pero ellos sí buscaban de Dios siempre, procuraban estar en oración siempre, subían al aposento alto y estaban orando. En las casas se reunían para orar y sobre todo para hablar del poder de Dios y mostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Era necesario conocer la multiforme sabiduría de Dios. Hay otro versículo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. También por falta de sabiduría, podríamos decir. Muchos buscamos conocimiento en tantas cosas, leemos tantos libros de tanta gente, nos dejamos llevar por la idea de muchísima gente y no leemos la Biblia. ¿Para qué? Si leemos libros, si leemos la hojita del almanaque. Y hermano, eso no digo que esté mal. Está bien, nos puede dar un poquito de entendimiento, puede abrir un poquito nuestra mente, pero la sabiduría de Dios viene de su palabra. Así de simple. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas que hay en este mundo. Pero nos entretenemos y buscamos sabiduría en tantísimas cosas, tantas cosas que nos llaman la atención. Una ciencia que es la falsa ciencia, porque la ciencia en sí es buena, pero hay una ciencia que es falsa y que está llevando a la gente a desconocer a Dios y a reconocer la sabiduría de muchos hombres y de muchos estudiosos. El conocimiento envanece, pero la sabiduría de Dios da vida. Sí, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que testificar, pero también a las potestades superiores tenemos que mostrarle que Dios es lo más grande y lo único que nos da esa sabiduría adecuada en los momentos difíciles. Hay sabiduría que viene de parte de Dios. Como decía Pablo, nunca os he hablado con sabiduría humana, sino con sabiduría que viene de lo alto, sabiduría de Dios. Y esa sabiduría hacía que la gente aceptaran al Señor y se convirtiera. Claro que otras veces lo apedrearon y yo qué sé qué más. Pasó tempestades, pasaron muchas cosas por su vida. Pero lo cierto es que la sabiduría que él tenía, la sabiduría que él predicaba, era sabiduría que venía de lo alto. Hoy, ¿qué predicamos nosotros? Conocimiento nuestro. Chillamos, nos enfurecemos, tratamos de demostrar cosas y Dios no está de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es otra cosa. La sabiduría de Dios es mucho más grande que discutir, que pelear, aunque discutir se puede discutir, pero sin llegar a las manos y sin llegar a las peleas, a las discusiones estas vanas que no traen provecho para nada. ¿Por qué no conocen? ¿Por qué no nos conocen? En lo alto, en los principados y las potestades, ¿por qué no nos conocen? ¿Por qué no actuamos con el poder y la sabiduría de Dios? No sé por qué estamos así en la iglesia, pero muchas veces cuando escucho alguna... Ayer estaba escuchando precisamente un coro que hacía tiempo ya que no oía, que era Somos el pueblo de Dios.
Somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos dio su espíritu y nos dio poder. Coro que hacía tiempo que no oía y la verdad es que después de oírlo me llenó de emoción y casi se quebranta uno de hacer y de ver las maravillas de Dios. Dios tiene propósito para la iglesia. La iglesia tiene un propósito que es dar a conocer a Dios, a Jesús en los lugares celestiales y a los principados y al mundo entero que está bajo el dominio del enemigo. Por eso dice de dar a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios, la gracia. Ellos seguramente no están entendiendo lo que está pasando, pero se ríen de ver que estamos entretenidos en tantísimas cosas y no buscamos sabiduría de Dios, ni buscamos a Dios, ni buscamos poder de Dios, ni estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Dice que estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Habrá sanidades, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre profetizarán, como decía Joel, en los postreros tiempos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y la iglesia tiene que estar preparada para que el Señor llene a las multitudes del poder suyo, del poder de la salvación, del poder de la gracia, dándole sabiduría para venir a sus pies. Creo que no tengo más tiempo, porque ya voy por el minuto 22 y creo que esto se para en el 23 o en el 24, no estoy seguro. Pero eso es lo que quería dar, hermano, dar a conocer a los principados y a las potestades superiores la sabiduría que proviene de lo alto, porque Dios ha revestido de poder a su iglesia para darlo a conocer y para que obren por medio del Espíritu Santo milagros, señales que dejen sin aliento a estas potestades y a estos principados. Que no nos digan como le dijeron a este hombre: a Jesús y a Pablo conocemos, pero a ti no sé ni quién eres. Ojalá seamos conocidos no solamente de Dios, sino que las potestades tiemblen cuando nos vean llegar. Como temblaban cuando venían los cristianos. Estos son los que están trastornando al mundo. Pablo es el que está trastornando al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Aprendamos y leamos este pasaje donde dice que tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades superiores. Shalom, Maranata, que Dios les bendiga. No nos entretengamos en otras cosas. Busquemos sabiduría, como hizo Salomón. Santiago dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él dará en abundancia al que pide de verdad. Aquí os dejo en el nombre de Jesús.